Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos con un tema, bueno, de gran importancia médica, las fracturas y luxofracturas de la columna cervical. La verdad es que la gravedad potencial y las consecuencias neurológicas que pueden tener hacen que entenderlas bien sea crucial, ¿no? Absolutamente. Y para dar una idea, es el segmento más móvil de toda la columna. Eso, claro, lo hace más vulnerable. Es impactante pensar que casi la mitad cerca del 50% de estas lesiones terminan con algún tipo de morbilidad neurológica. La mitad es muchísimo. Sí, y hay un 10% de mortalidad asociada. Es una zona delicada, sin duda. Claro, esa movilidad tiene su precio. Y la distribución que mencionabas también llama la atención. Sí, fíjate que aproximadamente un 20% afecta a las primeras dos vértebras, C1 y C2. Ajá. Y el 80% restante ocurre más abajo, entre C3 y C7. Ahí la zona de C5, C6 es como la más común. Vamos a desglosar esto un poco. Perfecto. Empecemos por arriba entonces, con C1, el atlas. Representa, decías, un 5% de las lesiones vertebrales. Eso es, ahí se pueden dañar estructuras como las masas laterales del atlas o sus arcos, el anterior o el posterior. Y hay una fractura muy característica ahí, ¿no? La de Jefferson. ¿Qué tiene de especial? Buena pregunta. La fractura de Jefferson es una fractura por estallido del anillo de C1. Se rompen ambos arcos, el anterior y el posterior. O sea, como que el anillo explota hacia afuera. Exacto. Imagínate un anillo que se rompe en varios puntos por una fuerza de compresión desde arriba, axial. Lo peligroso es que esos fragmentos pueden desplazarse. Claro, y comprometer la médula. Precisamente. Clínicamente puede dar dolor justo debajo del occipucio, rigidez en el cuello, a veces hasta dificultad para tragar, disfagia. ¿Y el tratamiento? Varía mucho, desde un collarín cervical si es estable, hasta inmovilizaciones más serias, como un halo, si el anillo está muy comprometido y es inestable. Entendido. La integridad de ese anillo es fundamental. Pasemos a C2, el axis, responsable del 15% de las lesiones. Aquí la protagonista es la apófisis odontoides. Correcto. Correcto. La odontoides es como el pivote sobre el que gira el atlas, C1. Nos permite girar la cabeza. Claro. Y sus fracturas tienen su propia clasificación, la de Anderson y D'Alonso. Es clave entenderla. A ver, ¿cuáles son esos tipos? Está la tipo 1, que es una visión chiquita de la punta. Es rara. La tipo 3, donde la fractura baja hasta el cuerpo del axis. Y esta suele consolidar bien. Ajá. Pero la tipo 2, esa es la fractura justo en la base de la odontoides, en la unión con el cuerpo. Es la más común y digamos la más problemática. ¿Problemática por qué? Porque ocurre en una zona con mala irrigación sanguínea. Esto dificulta mucho la curación, la consolidación del hueso, y a menudo la hace inestable, por lo que frecuentemente necesita cirugía para fijarla. Entiendo. Esa distinción entre tipos es vital para el manejo entonces. Y ahora, el segmento más afectado. C3 a C7, el 80% de los casos. Mencionabas antes impactos en el cráneo, mecanismos de latigazo. Aquí entra fuerte el concepto de estabilidad, ¿no? Fundamental. Es lo primero que hay que determinar. ¿La lesión es estable o inestable? Porque eso cambia todo el plan. ¿Y cómo se sabe si es inestable? Hay criterios claros. Sí. Hay parámetros bien definidos. Por ejemplo, si ya hay daño neurológico presente, o si hay daño en los ligamentos posteriores, esas cuerdas que sujetan por detrás. Ok. También si una vértebra se ha desplazado hacia adelante más de 3.5 milímetros sobre la de abajo. O si está comprometida lo que llamamos la columna media. La columna media. ¿Qué sería eso? Es la parte posterior del cuerpo vertebral. Actúa como un pilar y protege directamente la médula. Si eso está dañado, malo. Entiendo. ¿Y si es inestable? Si es inestable, el riesgo de que el daño neurológico empeore o aparezca es mucho mayor. Y generalmente se necesita cirugía para estabilizar, para fijar la columna. Tiene sentido. Y aquí es donde se pone interesante ver cómo se producen estas lesiones, los mecanismos. Nos dan pistas sobre el tipo de daño. Nos dan pistas cruciales, exacto.
Conocer el mecanismo ayuda a predecir el patrón de lesión. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, la flexión-compresión es muy común. Piensa en un conductor que choca de frente. La fuerza aplasta la parte de adelante de la vértebra, causa un acuñamiento. ¿Y eso es grave? Generalmente, al inicio, no suele dar daño neurológico y puede ser estable. Pero luego está la flexión-disrupción. Ahí la fuerza es más de tracción desde atrás, daña los ligamentos posteriores. Y cuanto mayor el daño de ligamentos, más inestable es. Ok, flexión. ¿Y la extensión? El movimiento contrario. Claro, la hiperextensión. Si es con compresión, la fuerza va hacia atrás y puede fracturar los arcos posteriores o las apófisis articulares. Y si es hiperextensión-disrupción, ese es el típico latigazo, ¿viste? En un choque por alcance. Se estira y puede romper el ligamento anterior, incluso el disco. Y ahí el riesgo es... Que la vértebra se desplace hacia atrás, hacia el canal medular, y lo estreche. Muy peligroso. Uf, ¿qué otros mecanismos hay? La compresión axial, una fuerza directa sobre el cráneo, como en una caída de cabeza, al zambullirse en agua poco profunda, por ejemplo. Ajá. Eso puede provocar fracturas por estallido del cuerpo vertebral. El hueso se fragmenta y los pedazos pueden ir hacia el canal medular. C5 es una víctima frecuente de esto. Son lesiones muy graves. Imagino. ¿Y la rotación? La rotación rara vez ocurre sola. Generalmente se combina con flexión o extensión. Y bueno, agrava la lesión. Puede causar fracturas en las articulaciones facetarias o en los pedículos. Entonces, haciendo un resumen rápido, hemos visto fracturas muy específicas como la de Jefferson en C1, las de la odontoides en C2 con sus tipos. Y como en C3, C7, los distintos mecanismos, flexión, extensión, compresión axial, rotación, generan patrones diferentes. Y la palabra clave parece ser estabilidad. Exactamente. Comprender la biomecánica, identificar el tipo de fractura, el patrón de lesión y sobre todo evaluar si es estable o inestable es fundamental. Fundamental por el altísimo riesgo neurológico que tiene la columna cervical. Conectar cómo fue el golpe con lo que vemos en las imágenes es la clave para proteger la médula y decidir qué hacer. La verdad es que nos deja pensando. Considerando la magnitud de estas fuerzas, a veces en accidentes que parecen menores o incluso en deportes, ¿somos realmente conscientes de lo vulnerable que es nuestro cuello en actividades cotidianas si no tomamos las precauciones adecuadas? Es algo para reflexionar, ¿no? Sobre la prevención